Hoy vamos a hablar de la ciudad de Iquitos. Cuando fuimos a filmar a esa ciudad del oriente peruano, nos dimos cuenta de algo que no teníamos en el radar, y es la cantidad de negocios que tenían como nombre Fitzcarraldo y la presencia en muchas partes de la ciudad de este póster. Lo que descubrimos fue una historia de abusos, de amenazas de muerte y del rodaje más infernal de la historia del cine. Acompáñenme a ver la historia de Fitzcarraldo y cómo afectó esto a Iquitos. Esta historia es tan demencial que es un poco difícil saber por dónde empezar a contar. Pero podemos empezar diciendo, por ejemplo, que los indígenas aguarunas que participaron en la película le ofrecieron a Werner Herzog, que era el director, matar a su estrella principal. Y lo peor es que Herzog lo consideró, pero al final le dijo que mejor no, porque lo que quería él era acabar de una vez su película. Werner Herzog no es un cualquiera, es uno de los grandes directores del cine de autor y del nuevo cine alemán. Tiene genialidades en su filmografía, y su temática principal es la esencia humana enfrentada a entornos extremos. Como todo genio, está un poco loco, y como es considerado un gran genio, está bastante loco. Sus rodajes solían ser extremos en muchos sentidos, y generalmente acababan con la exhaustión de su equipo, con denuncias por abusos e incluso con deserciones masivas de todo el crew. Desde mediados de los 70s, Herzog piensa en Iquitos para contar la historia de Carlos Fermín Fitzcarraldo, un personaje peruano, o más bien peruano-irlandés, de la vida real y que era uno de los varones del caucho. Al personaje en la película lo llama Fitzcarraldo, que es también el nombre de esta película. Las libertades que se toma para adaptar a este personaje son muchas. En la película, Fitzcarraldo es un empresario que fracasa al tratar de hacer una línea trasandina y que es mirado en Iquitos con cierto desdén por los riquísimos varones del caucho que se ríen de él a sus espaldas. La verdad es que el verdadero Fitzcarraldo no fue uno de los grandes varones del caucho, pero sí uno de los más importantes, porque encontró una nueva ruta para comercializar ese oro de la Amazonía. Por cierto, visitando Iquitos, cuando uno ve más allá de la superficie y se puede investigar la historia del boom del caucho, se da cuenta que estos señores del caucho cometieron atrocidades terribles contra las comunidades indígenas. Algunas fueron totalmente diezmadas y convertidas en esclavos. En la película se edulcoró un poco esta parte de la historia, pero irónicamente es la película misma la que también al final resultó siendo acusada de abusos e incluso de rumoreadas muertes de nativos amazónicos. La premisa es que este personaje quiere construir una ópera en Iquitos similar a la que hay en Manaos y que por cierto pueden ver en nuestro episodio del viaje a Manaos, donde quiere presentar al famosísimo tenor Enrico Caruso. Pero para conseguir toda esa cantidad de plata, lo que tiene que hacer es ganarle terreno a los varones del caucho. Por eso reclama un territorio aparentemente impenetrable en la selva y decide que lo mejor para su operación es tratar de pasar un barco pieza por pieza de un río a otro a través de una montaña para crear una nueva ruta comercial. Suena fácil, ¿no? Herzog rechaza el financiamiento de la 20th Century Fox porque él quería que este barco de verdad, que pesaba 300 toneladas, sea transportado de un río al otro sobre una montaña por indígenas aguarunas, tal como lo había hecho Fitzcarraldo. Cuando los ejecutivos de la 20th Century Fox le dijeron, oye, pero para eso están las miniaturas y los efectos especiales, Herzog los mandó a rodar y buscó financiamiento propio. Cuando se le metía algo en la cabeza, nadie se lo sacaba. Entre otras cosas, empezó a filmar sin importarle nada, ni que hubiera un conflicto a punto de estallar en esa zona entre Perú y el Ecuador, sin pedirle permiso a los aguarunas que tenían un consejo que tendrían que darle autorización, y además hablándole mal a la prensa de los aguarunas, creando conflictos inmediatamente, y diciendo que eran traidores a la patria porque estaban apoyando al Ecuador, seguramente para crear el caos en el que se sentía cómodo. Con todo esto, y un poco a la fuerza, empieza a grabar en Iquitos contra viento y marea, y cuando tenía ya un 40% avanzado, se enferma de disentería su protagonista principal, Jason Robards, que renuncia un poco porque se sentía enfermo y otro poco porque ya veía cómo se veía la mano en grabar en la selva profunda con Herzog. Herzog empieza a negociar el papel protagónico con Jack Nicholson, pero mientras tanto pierde a otra de sus grandes estrellas, Mick Jagger, el líder de Rolling Stones, que estaba esperando por la grabación, pero se le pasó el tiempo, se venció el contrato y tuvo que salir en una gira con su banda. Por cierto, la presencia de Mick Jagger en el Perú también es fuente de muchas otras historias y leyendas, pero eso ya es para otro episodio. Mientras tanto, manos misteriosas que todo el mundo suponía que eran los aguarunas queman el campamento que habían hecho cerca de la selva profunda para hacer las escenas más difíciles. Herzog, fiel a su estilo, agarra y manda todo al diablo. Y dice, vamos a empezar la película de cero. Elimina el papel de Mick Jagger y llama para que sea protagonista a su peor amigo o su mejor enemigo, según sus palabras, el actor Klaus Kinski, con el que había colaborado antes, con resultados geniales en términos de la película, pero pésimos en términos del rodaje. Porque bueno, si Herzog era un loco, Klaus Kinski era un manicomio completo. Diagnosticado con psicopatía, no se llevaba bien con nadie del equipo alemán y todo el tiempo estaba causando problemas y amenazándose de muerte a gritos con Herzog. Sus legendarios ataques de ira y comportamientos erráticos, además de sus caprichos, terminaron de convertir un rodaje que ya era sumamente difícil en un verdadero infierno.
Pero Kinski, además de psicópata, era un tremendo narcisista y parece que un ser humano bastante despreciable si consideramos lo que escribieron sus hijas cuando él fallece. Y cree que es uno con la naturaleza, cree que se lleva muy bien con los nativos, que es casi un enviado de Dios y que vive en armonía con la selva amazónica. Sin embargo, esos mismos nativos son los que le estaban pidiendo por favor a Herzog que lo dejaran matar a Kinski porque lo odiaban. Y de hecho, en algunas escenas se puede ver cómo lo miran con un odio muy, muy intenso. A pesar de todo lo que les cuento, esta no fue la parte más difícil del rodaje porque quedaba la más complicada, que era pasar este barco de 300 toneladas desde un río a otro a través de la selva amazónica a pura fuerza de hombre. Pero además porque a Herzog se le había ocurrido que no necesitaba un barco, sino dos para poder filmar bien, así que eran 600 toneladas transportadas casi al hombro. Esta tarea casi sobrehumana se hizo con un sistema de poleas improvisado que dejaba al final del día montones de heridos y un equipo exhausto, cansado y con ganas de matar a Herzog. Incluso, muchas veces, cuando el piloto del barco no quería navegarlo porque tenía miedo por las condiciones, el poseso de Herzog agarraba el timón y se ponía a pilotearlo él contra la corriente, causando un montón de heridos, destrucción, pérdida de equipo y muchas otras frustraciones que él decía que eran mejor porque así era más realista la escena. Al ser picado por una serpiente venenosa, uno de los guías tuvo que aserrar su propio pie porque ni hablar iban a llegar a tiempo estando tan lejos al sitio donde podían poner el antídoto. Además, se dice que 2 avionetas que llevaban pertrechos para la filmación se cayeron, muriendo todos sus ocupantes, y que hubo muchas muertes de indígenas amazónicos que fueron cubiertos. Los detalles de estos que ahora son rumores han desaparecido, pero estos rumores tienen cierta credibilidad tomando en cuenta la forma de trabajo de este director. Contra todos los pronósticos, igual que el verdadero Fitzcarraldo, acaba su película épica después de 3 años. Y de hecho es una de las mejores de su filmografía porque ganó el premio al mejor director en el Festival de Cannes y hoy es considerada una película de culto. Como curiosidad, Walter Sachser, uno de los productores ejecutivos suizos, tiene hasta el día de hoy en Iquitos un hotel que se llama Casa de Fitzcarraldo y que está llena de memorabilia de la película. Sin embargo, acá, aparte de una muy buena historia para contar, hay un dilema moral importante. ¿Valió la pena, por más buena que haya sido la película, cobrar la salud, sufrimiento y posiblemente vidas de humanos en nombre del arte? ¿O Herzog era, como los Barones del Caucho, un tipo frío, implacable, que no le importaba pasar por encima de la naturaleza y los mismos indígenas para llenar su ego y lograr su objetivo? Los dejo con estas preguntas y los invito a ver más sobre Fitzcarraldo, los Barones del Caucho e Iquitos en nuestro episodio ¿Qué hacer en Iquitos, Perú? De este mismo canal para ver el destino desde otra perspectiva. Soy JL Pastor, esto es Tres Travel Lovers y recuerden que viajando se aprende. Chao.